Bien, pues muy buenos días. Le damos la más cordial bienvenida a esta nueva conferencia que va a estar a cargo del doctor Dussel, que es creo que conocido por todos ustedes como coordinador del Centro de Estudios China-México, profesor también de la División de Estudios de Posgrado de la Facultad de Economía de aquí de la UNAM. Y lo que él nos va a hacer favor de presentarnos pues es este libro recién salido del horno, según nos estaba diciendo hace unos minutos, que está disponible también en la página del CECHIMEX, como todas las publicaciones. A quienes no lo saben, pero saben que todo es gratuito también, una vasta colección en ese sentido. Y bueno, este documento, más allá de las materias primas, quiénes son los actores en la relación de América Latina y el Caribe, que es justamente coordinado por Ariel Armon y Enrique Dussel Peters, tiene diferentes documentos muy interesantes en esta reflexión, algunas experiencias de Venezuela, otras de Brasil, y que en ese sentido creo que nos van a ampliar el panorama acerca de este tipo de discusiones en el tema de la relación entre América Latina y el Caribe con Chile. Entonces, la mecánica, pues el doctor el quiero que la hagamos en este juego, 45 minutos, podemos interrogarlo después ahí acerca de dudas y demás comentarios acerca del documento y otros temas. Y sin más preámbulo, pues adelante. Gracias. Muchas gracias, Sergio, y muchas gracias a todos por su visita y por su interés, ¿no? Yo les recuerdo también, estamos, como sucede por ahí, son resultados de esfuerzos de más de un año, pero en 2 semanas vamos a tener también la presentación de 4 libros, donde varios de ustedes acá han participado también por parte de la red, y estos 4 volúmenes son resultado de estos 4 ejes temáticos y resultado del seminario que se llevó a cabo el año pasado. Los 4 libros ya están disponibles ahí en el portal de la red, y estarán, yo espero que la próxima semana impresos, ¿no? Entonces creo que es una etapa ahí muy productiva en términos de resultados. De nuevo, ojalá lo hubiéramos planeado, no es el caso, ¿no? ¿Por qué no les cuenta lo de cuántas veces han bajado los documentos estos que se ven apenas? Bueno, no, te agradezco. Sí, bueno, de nuevo, uno crecientemente duda del papel, ¿verdad? Aunque algunos, no me siento viejo, pero dirían algunos viejos, creemos que el papel todavía vale, pero subimos, les informamos ahí de la publicación de este libro que presentaré en un momento y estos otros 4 libros. La verdad es que los medios, estos nuevos medios de difusión son muy impresionantes, y los 4 libros que vamos a presentar con los 4 coordinadores de los ejes temáticos de la red se han bajado más de 20.000 veces, ¿no? Entonces, en fin, antes de que estuvieran los libros en papel, se comerán los ratones de papel, pero los medios digitales todavía no. Entonces, en fin, yo ya creo que hay un buen interés sobre estos temas, ¿no? Entonces, miren, me gustaría simplemente comentar con ustedes el esfuerzo de este documento, conjuntamente con un querido colega, Ariel Armon, profesor de la Universidad de Pittsburgh, al cual haré referencia en un momento, y que yo diría el espíritu del documento y de la red es semejante a este anterior documento que ustedes conocen sobre la inversión extranjera directa y 10 casos de estudio, ¿no? Si en este documento de los 10 casos de estudio la intención era romper, en el buen sentido de la palabra, pero también desde una perspectiva crítica y constructiva, romper con la dinámica de agregados estadísticos del MOFCOM versus la Secretaría de Economía y múltiples secretarías en toda América Latina, donde, en fin, el MOFCOM dice que invierte menos de $2.000 millones, y quitamos a los centros financieros, etcétera, versus la CEPAL, que dice que en promedio anual son más de 10.000, y hay todo un debate
estadístico, donde las diferencias son 10-1, y acá la propuesta era analizar 10 estudios de caso con procesos, productos, nombres específicos de empresas chinas, qué hacen, por qué se establecen, cuáles son las diferencias con otras empresas, y me parece que sienta un precedente importante. En este libro, la intención, yo les diría desde el título, es buscar ir más allá de un tema y un debate que es por muchos conocido, yo lo diría en espíritu propositivo, ¿no? En el cual hemos participado muchos de los aquí presentes, también yo, en fin, el tema del comercio, la inversión, y concentrarnos en el tema de actores, de instituciones que participan en la relación entre América Latina y el Caribe, y como veremos al final, me parece que hay toda una agenda de trabajo en el corto, mediano y largo plazo que pudiera mejorarse y profundizarse, ¿no? Yo quisiera brevemente, digo, tengo una presentación relativamente breve, concentrarme en estos 4 aspectos del libro, ¿no? Yo, por un lado, destacaría hay un esfuerzo de un grupo de instituciones, y yo diría orgullosamente liderado por esta red académica de América Latina y el Caribe, donde, en fin, se busca hacer un aporte, una reflexión con base en una creciente bibliografía, análisis, yo siempre digo desde las Malvinas a Mexicali, incluyendo por supuesto Shanghái, Nueva York, Berlín y muchos otros autores, ¿no? Y entonces hacer un aporte, buscar hacer un esfuerzo, yo destacaría esta coinversión, uno diría, y este compromiso institucional con la Fundación Ebert, con la revista Nueva Sociedad, en donde varios de estos artículos en una versión más corta están siendo publicados en estos días, ya desde este mes, también en la revista Nueva Sociedad en español, como castellano, conjuntamente con la Universidad de Pittsburgh. Ariel Harmony, el doctor Ariel Harmony es el director de estudios internacionales de la Universidad de Pittsburgh, es una universidad relevante, tiene bajo su administración académica, en fin, 9 institutos y esfuerzos. Uno de esos, algunos conocerán a LASA, Latin American Studies Association, que es un monstruo, un moloch que se reúne antes cada 18 meses, ahora cada 12 meses, bajo este paraguas de la Universidad de Pittsburgh, donde se reúnen unos 5.000 latinoamericanistas cada año, ¿no? Entonces, es un esfuerzo institucional interesante, relevante, donde claramente el tema de América Latina y China están cobrando mayor interés y relevancia, y donde por eso mismo yo diría es muy significativo no caer en el tema de redescubrir la rueda, ¿no? Es decir, y lo he dicho en público muchas veces, también en Washington pareciera ser que si en Hamburgo o en Washington se acaban de enterar del tema, pues el tema existe pues, desde hace 2 o 3 años, ¿no? Yo ahí diría de nuevo con mucho respeto, bueno, pues hay contrapartes en China, hay contrapartes, organismos en el Colegio de México, en la UBA, en la Universidad Católica en Perú, hay un esfuerzo muy significativo y hay que integrar estos esfuerzos, lo de menos es decir, estoy en desacuerdo con todo, fantástico, pero empezar con una revisión, de otra forma, de nuevo reinventamos ruedas a cada rato, ¿no? El documento también es el esfuerzo de un seminario que se hizo a finales del año pasado en la Universidad Libre de Berlín, de nuevo con el apoyo de la red de la Universidad Libre de Berlín, una media alma mater mía. Yo me la pasé 5 años estudiando, haciendo mi licenciatura y maestría en la universidad, son de esos lugares a donde uno va
facilito y rapidito, por razones personales. Y yo les diría, yo destacaría que los 9 autores del documento son autores que ya han venido trabajando desde hace varios años, en la mayoría de los casos hace más de una década, ¿no? Entonces estamos con un grupo creciente de autores que van más allá del síndrome de wow, ¿no? Pues qué bárbaro, ¿no? Qué bueno, 10%, no hombre, pues ¿no? Entonces es gente que desde sus respectivas trincheras han venido analizando el tema importante, interesante, y el aporte, la búsqueda de este documento es, como lo dice el título, ir más allá de temas estrictamente de comercio, de inversión. Por supuesto que se van a encontrar también en mi documento y análisis con gráficas, yo diría con toda la ironía y sarcasmo de análisis yo-yo, ¿no? Donde el yo-yo sube y baja y baja y sube, y entonces hay análisis al 2013 y en el 2014 baja o sube en 3%, en 15%, etc. Pero la propuesta acá, o la intención es concentrarse en los actores e instituciones que son relevantes para comprender la relación entre América Latina y China. Se podrán imaginar desde el principio que hay, claro, en cualquier análisis puntual, nacional, hasta regional de América Latina con China, pues hay un grupo inmenso de actores. Hemos hecho estudios sobre Guatemala, sobre México y muchos otros, donde hay una inmensidad de actores, algunos más fortalecidos, algunos con estrategias políticas en el corto mediano plazo, otros que aparecen coyunturalmente y desaparecen de nuevo y los hacen aparecer 5 años más tarde, etc. Es decir, hay mucho material por profundizar, ¿no? No obstante, nos parece una invitación a tomar el tema en serio, a entender más cualitativamente la relación entre América Latina y China desde esta perspectiva de instituciones y de actores, ¿no? Y me parece que la búsqueda, la intención es, por supuesto, también de lograr un diálogo con el sector empresarial, con el sector público, porque estos actores juegan un papel significativo en la relación, en el ámbito cultural, en el ámbito político, en el ámbito comercial, que hay que conocer, como veremos en un momento, ¿no? El documento se divide, son 9 artículos, 2 secciones, uno con un marco más bien general sobre actores e instituciones entre China y América Latina y el Caribe, y un grupo de estudios de caso entre la relación, ¿no? De nuevo, son de estos temas, como nos pasa en muchas ocasiones cuando analizamos relaciones bilaterales de China con la región latinoamericana y con países específicos, uno se encuentra de nuevo sorprendentemente con relativamente poca información, pocos análisis, medianamente estructurados, con cierto grado de sofisticación y de detalle, ¿no? Como sucede en muchos otros temas, incluso de moda, como la inversión extranjera directa en América Latina, etc., ¿no? Es decir, no es que no haya nada, pero hay relativamente poco sobre la temática, ¿no? ¿Cuáles son algunos? Yo acá siempre enumero el índice prácticamente de los documentos. Tenemos una composición, yo les diría, interesante, algunos conocerán a estos autores, una composición de un grupo de autores chinos, latinoamericanos y de Estados Unidos, con un grupo de temas
en fin, acá simplemente enumero y así los dejo. En un momento haré referencia a alguno de estos, ¿no? Entonces, sobre algunos estudios de caso de Argentina, Brasil, para el caso del Caribe, etc. Algunos temas de los cuales yo llamaría la atención para una revisión, temas, yo les diría, temas a debate, aportes que pudiera hacer el documento, ¿no? Un aporte me parece relevante, es el documento de Ariel Harmony y de Velázquez, es el creciente papel y la importancia que tienen los medios masivos de comunicación y los nuevos medios de comunicación. De nuevo, si es referencia, pues el libro lo recibimos ayer, pero logra una difusión significativa. En este caso, y contrario a la moda, uno diría en contra del Don't Worry, Be Happy, es decir, donde América Latina y China es una relación de amor eterno, armonioso y donde todo va muy bien, lo que acá se plantea en términos muy realistas, no es una imposición por parte de los autores, es de que hay un sentimiento antichino muy significativo en los medios de difusión y particularmente en los electrónicos, ¿no? Los autores hacen una revisión de los últimos 5 años en 4 países y a respectivos medios de difusión, de Facebook a Twitter, a periódicos, etc. Y bueno, destacan que la gran mayoría de las noticias y de foros que se generan, debates que se generan sobre China en América Latina y los países que ellos consideran, de nuevo estos 5 países, la gran mayoría, ustedes encontrarán porcentajes por tipo de medio, años, noticias, etcétera, genera una creciente ansiedad en la población latinoamericana y un importante sentimiento anti-China, ¿no? Es importante reconocer esto, ¿no? No es de que uno esté a favor o en contra de este sentimiento, pero existe, ¿no? Es decir, por desconocimiento, yo siempre me acuerdo ahí el caso a finales del 2010, hay de una delegación china que visitó Monterrey, ¿no? Y visitando ahí unos tianguis en fin, fueron detenidos por los tianguistas porque los chinos nos están robando los empleos en México, ¿no? Eso nunca salió en la noticia, pero pongo la mano en el fuego de que, claro, la mayoría de los productos que estaban vendiendo en el tianguis eran chinos, ¿no? En fin, es mi opinión, si ustedes quieren. Pero este sentimiento contradictorio, lleno de insuficiente información, es relevante en México, ¿no? Ese es un tema con el cual día a día los que trabajamos con China, sobre China, embajadas respectivas, tienen que lidiar. Y los nuevos medios de difusión juegan un papel relevante. Cerrar los ojos y decir, ni los veo ni los oigo, creo que no es suficiente y es un tema relevante en el corto, mediano y largo plazo, con los cuales la relación de América Latina y los respectivos países pues tienen que lidiar, ¿no? De nuevo, cerrar los ojos creo que no es opción, ¿no? Particularmente en países como México, que han tenido, en fin, se ha analizado con detalle acá por gente que sabe, que no soy yo, movimientos antichinos históricos que han sido realmente muy, muy lamentables y en donde, de nuevo, en general pareciera ser que cunde el tema de ni los veo ni los oigo, es un tema para historiadores y bien valdría plantear qué significa esta exposición de los 303 en el 2015, ¿no? ¿Qué hay de eso? ¿Qué no hay de eso? Etcétera. Yo creo que es un diálogo crítico que habría que llevar a cabo. Un segundo documento, muchos de ustedes lo conocen, el doctor Yang Ximin, profesor de la Universidad
o del CAS, del Instituto de Estudios Latinoamericanos, logra una reflexión interesante sobre una institución importante en China en la relación con América Latina, que es este CCPIT, ¿no? ¿Quién es el CCPIT? ¿Cuál es su historia? ¿Cuáles son las instituciones, intereses que juegan un papel relevante, crítica en temas aparentemente, estrictamente de fomento del comercio, pero como todos sabemos, pues va mucho más allá de eso, ¿no? Es decir, el CCPIT es la institución promotora de este diálogo empresarial de América Latina con China. Se llevó a cabo hace poco más de 2 semanas en Guadalajara, ¿no? Entonces va mucho más allá, me parece, del tema estrictamente del comercio. El doctor Yang define al CCPIT como una organización cuasi gubernamental y con un grupo de características, y yo aprecio mucho, lo considero un amigo al profesor Yang, y estoy muy contento de que se inicie una discusión de nuevo mucho más allá de una descripción yo-yo del comercio, y esto sube y baja, y en términos de una reflexión de quiénes son estas instituciones. Claro, los siguientes pasos serán, bueno, cómo están funcionando, cumplen con sus funciones, cuál es su legitimación económica, política, monitoreos, evaluaciones, y empezar un diálogo más puntual, ¿no? Su planteamiento es una invitación, yo diría, a muchos de los que están acá en el medio académico, pero por supuesto también en el medio empresarial, es de que, claro, existen muchas otras instituciones cuasi gubernamentales, como él lo plantea. Hay un tercer documento interesante, yo les diría, de la mayor trascendencia y relevancia, Bettina Granzow, que es una profesora de la Universidad Libre de Berlín, yo les diría muy lejana al diálogo entre China y América Latina y el Caribe, pero con un viejo, profundo conocimiento como sinóloga del caso de China, y concretamente de la relevancia de proyectos de infraestructura que ha recibido sobre todo China en los últimos 20 o 25 años, y acá destaca mucho y hace un análisis sobre el China Development Bank, la relevancia que tiene en estos proyectos de infraestructura, quién es, de dónde surge, etcétera, y de cómo desde su perspectiva, conociendo de nuevo más de 20, 25 años de proyectos de infraestructura de otros países en China, y particularmente el caso de Japón, cómo esto es, uno diría, transformado con características chinas en un proyecto lo publicamos hace poco en los cuadernos de trabajo de Sechimex, en toda una estrategia muy significativa por parte de China en términos de esta estrategia de One Belt, One Road Strategy, y en donde me parece que China está planteando una estrategia de desarrollo y de integración al proceso de globalización con características chinas. La propuesta sería acá, con base en su experiencia histórica, particularmente, sorpresas da la vida, con base en los proyectos de infraestructura, que no inversión, no es lo mismo, contablemente en términos de registro, con base sobre todo a su propia experiencia de proyectos de infraestructura con financiamiento japonés, ¿no? Los invito a revisarlos, yo creo que permite una comprensión más detallada, más crítica desde una perspectiva histórica también, de la propuesta china en la actualidad, que está muy de moda, y me parece que es un tema que seguirá de moda por mucho tiempo, ¿no? Por último, hay un documento de Eduardo Oviedo, un colega de la Universidad de Rosario en Argentina, que analiza el caso de la relación de Argentina con China, y destacando, en fin, en términos de actores e instituciones, como un grupo de grandes empresas transnacionales, tanto chinas como argentinas, juegan un papel crítico en la relación
particularmente comercial y de inversión, entre estos dos países, ¿no? Es decir, tenemos un grupo de los dos lados que en realidad están, uno diría, prácticamente monopolizando la relación comercial con todos sus conflictos, ¿no? Recordarán en algunos años en donde por diversas razones China prácticamente paró en el 2010-2011 las importaciones de soja en Argentina, implicaciones que ello tuvo, la capacidad de reacción política por parte de estos grupos en China y en Argentina para sobrellevar estas tensiones, por decir algo, etc. Actores que en los respectivos países juegan un papel crucial, actores financieros, actores agrícolas, empresas transnacionales. Y después un grupo, yo les diría, de estudios más puntuales. Adrián Hearn, algunos lo conocen por sus estudios, es más bien antropólogo, sociólogo, estudios que ha hecho sobre migración, comunidades chinas en Cuba, ha dado un giro, uno diría, sobre investigación en los últimos años y sobre todo ha analizado el tema de la agroindustria brasileña vis-a-vis China. Hay acá coincidencias importantes entre Argentina y Brasil y él destaca, después de un documento ahí de 25, 30 cuartillas con un análisis de efectos que está teniendo la muy impresionante demanda por parte de China de productos agroindustriales brasileños, que el tema de cultural entre China y Brasil en términos de relaciones empresariales entre organismos empresariales, el tema de la confianza como un concepto cultural es un tema relevante y desde una perspectiva brasileña en muchos casos hay falta de comprensión desde una perspectiva brasileña y es un argumento conocido y criticado en otros ámbitos de empresas chinas, el tema de una falta de transparencia, yo diría por ahí más bien de falta de comprensión de las causas, continuidad, profundización de inversiones chinas específica y concretamente en el caso de Brasil. Estamos muy contentos de tener acá un documento interesante del profesor, colega, amigo Sun Hong Bo, algunos lo conocen, estuvo acá en el Instituto de Investigaciones Económicas hace 2 o 3 años, un año, y acá en el Sechimex también, y con un análisis que yo destacaría mucho de la relación. ¿Quiénes son de nuevo actores, instituciones relevantes en la relación entre China y Venezuela, ¿no? Hablaba ayer justamente con una persona de Nueva Sociedad, el enorme interés que hay en Venezuela internacionalmente de una mayor comprensión de la relación entre Venezuela y China y sorprendentemente muy poca gente que esté analizando a detalle el tema, enormes dificultades de acceso a información, en fin, Venezuela ha recibido alrededor de 50.000 millones de dólares de financiamiento por parte de diversas instituciones que se señalan en el documento Financieras Chinas. Preguntas, bueno, ¿está pagando algo Venezuela? La mitad, una quinta parte, rumores con base en agencias diversas de que se está pagando poco y de lo poco que se está pagando en términos de barriles y petróleo, ni siquiera se exporta a China, sino que más bien se está procesando en Miami, en Houston y otros lugares por las características del petróleo. Y un tema muy importante, me parece a mí, es el tema de que en términos medianamente públicos, yo diría, se plantea, y para mí es una referencia importante para el futuro, de que crecientemente se está también discutiendo en China el tema del riesgo, ¿no? El riesgo país, ¿no? Digo, desde una perspectiva china, lo que sucedió con la caída del coronel Gaddafi en Libia
fue traumático, ¿no? Es decir, 30, 40 mil chinos que tuvieron que, nacionales chinos que tuvieron que salir, y están las fotos en el China Daily y muchos otros que tuvieron que salir corriendo de China. Ahí alguien pues no previó lo que podía pasar, y claro, no solo esa foto, sino que son docenas de miles de millones de dólares perdidos, ¿no? Alguien preguntará, bueno, ¿quién es el responsable de esto? ¿Quién va a pagar los platos rotos? Etcétera. Y un debate de nuevo sobre el riesgo país, ¿no? En donde lo que se plantea en el documento por parte del doctor Sun es de que hay crecientemente una discusión poco pública, pero existente, del riesgo que implica, en fin, en varios países latinoamericanos, en donde, en fin, pues hay un cambio de gobierno, en Argentina, en Brasil, en otros países, y qué implicaciones tiene esto, ¿no? Entonces se firman acuerdos entre gobiernos, por ahí pueden ser que no sean completamente legales, por ahí puede ser que no sean completamente institucionales, y que por ahí gane un personaje y un candidato como Macri, que en algún momento, hace un par de semanas, dijo: si yo salgo presidente, el acuerdo con China no lo reconozco, ¿no? Pues dirá la contraparte, híjole, pues en qué nos metimos, ¿no? Compramos bonos de deuda externa por 11,000 millones de dólares, ¿cómo que no lo reconoces? Pues dirá el nuevo presidente, pues ¿quién firmó? Ah, mira, la señora Cristina, que pues yo le reclamará a ella, esto no es constitucional, ¿no? Entonces, un proceso de aprendizaje, me parece, en China ante el tema del riesgo, un tema político, económico, se puede entender estrictamente técnico, tecnocrático, y un tema que se está llevando a cabo hoy en día en China. Yo estoy muy contento, el próximo martes en Pekín se va a llevar a cabo una reunión justamente vinculada con el Consejo de Estado y el PNUD, justamente sobre esta temática. El concepto y la temática es la sustentabilidad de la inversión, la salida de flujos de inversión extranjera por parte de China, ¿no? Alguno dirá, híjole, pues una discusión 5 o 10 años tarde, ¿no? Pero como dicen, más vale tarde que nunca. El tema de la sustentabilidad no es solo un tema ecológico, sí, hay un tema ambiental relevante, pero es un tema también político, económico, comercial, etc. Es decir, si hoy en día están saliendo en los últimos 5 años en promedio 90,000, ya cercanos a los 100,000 millones de dólares anuales de esta OFDI, Overseas Foreign Direct Investment, bueno, ¿en qué se está gastando? ¿Dónde? ¿Cuánto se ha perdido? ¿Cuál es la tasa de retorno? Por supuesto que hay un tema ambiental y social. ¿Cuáles son los criterios de evaluación? Etcétera, 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 ¿no? Es un tema, todo esto estoy, por supuesto, sobreanalizando el artículo de nuestro querido colega y amigo Sumon Bo, pero que creo que indica en esa dirección, bajo la discusión del riesgo de la OFDI y empezar a plantear criterios a nivel sectorial, a nivel de país, etcétera, etcétera, que hoy por hoy no existen. Voy un poco más rápido, hay un documento interesante sobre, me parece que las instituciones y procesos de aprendizaje a nivel regional, de nuevo para el caso de Brasil, un grupo de experiencias de inversiones chinas, por qué se realizaron, altibajos y la posibilidad de que en países con una estructura política y administrativa relativamente federalizadas como Brasil, permitan un diálogo relevante. Es decir, no solo existen actores e instituciones a nivel central, nacional, sino como en este caso se verá, el tema de la federación es relevante. Y por último, un esfuerzo importante por parte del profesor Dong de la Universidad de Pekín, en Peitá, que ha estado acá en el Sechimex durante algún tiempo, y sobre un tema muy poco analizado,
¿no? Que es el tema de las instituciones en la relación de China con el Caribe. En algunos lugares, algunos países del Caribe, China todavía no tiene relaciones diplomáticas, en otros está jugando un papel muy significativo. Se podrán imaginar, en fin, la enorme posibilidad de incrementar su presencia con un grupo de proyectos hoteleros, inversiones en materias primas, en energía, etc. Me parece que es un aporte relevante. Yo destacaría de mi parte simplemente invitar, y de nuevo en forma un poco provocadora, yo iría en este diálogo con el sector público, con el sector académico y el sector empresarial. Yo destacaría mucho desde una perspectiva latinoamericana, con un grupo de países de análisis en los últimos años, también por parte de estudiantes y otros, invitar a tomar muy en serio el concepto del sector público en China, ¿no? Yo invitaría a dejar de lado viejos históricos debates sobre el capitalismo de Estado versus mercados, etc. Y tomar en serio el concepto del sector público en China en términos del sector público como un actor, una institución, en donde por supuesto que el sector, el gobierno central juega un papel muy importante, pero por mucho no es el único, ¿no? Es decir, las ciudades, las provincias, los municipios y relaciones entre estos hacen un actor que va mucho más allá de un monolito vertical, en donde uno diría en México, pues lo conocemos, ¿no? Pues es el famoso dedazo que alguien arriba decide y eso se hace hasta el último municipio. Nada más lejano a eso, ¿no? Yo les diría, en contra de estudios de la OCDE, del Banco Mundial y otros, como se analiza en el documento por mi parte, en donde la participación del gobierno central en las últimas décadas con respecto al Producto Interno Bruto ha disminuido, ¿no? Entonces algunos dicen, fantástico, pues entonces eso es un proceso de creciente presencia importante del mercado y de la iniciativa privada, ¿no? Entonces, en fin, pues tenemos ahí viejos debates que conocemos en América Latina. Yo diría, por el contrario, es posible, ya se hacen ahí un grupo, se presentan ahí un grupo de estadísticas, el gobierno central puede haber ya disminuido su presencia económica estrictamente, pero las ciudades, las provincias y los municipios por lo menos la han mantenido, si no es que se ha incrementado. Y eso en América Latina y no solo en América Latina, no lo comprendemos a cabalidad por ser muy diplomáticos, ¿no? Es decir, el sector público es un actor mediante el cual o sin el cual, en términos de relaciones políticas, relaciones económicas, comerciales, culturales y lo que ustedes quieran, si no entramos, pasamos, tenemos el acuerdo y la explícita posibilidad de entablar una relación con otros actores, la relación no funciona, ¿no? El sector público, repito, con estas características y un sector que compite entre sí, ¿no? Eso me parece que desde una perspectiva latinoamericana es de lo más llamativo, ¿no? Se presentan brevemente un grupo de estudios de caso del sector financiero, el sector bancario, la cadena autopartes automotriz y la inversión extranjera directa china en América Latina, de este concepto de la omnipresencia del sector público en China, como un actor crítico en la relación entre América Latina con China, ¿no? Hemos hecho ahí diversos estudios por propiedad, en donde más del 85% de la OFDI China en América Latina es del sector público, ojo, no del gobierno central, sino que del sector público,
donde ciudades, provincias, etcétera, son propietarios de esta empresa, ¿no? Hay un grupo de estimaciones donde más del 50% del Producto Interno Bruto chino es propiedad del sector público. Claro, dirá un historiador, híjole, pues hace 30 años era el 100, así es que del 100 al 50 pues hay una clara tendencia. Dirá otro, desde el 2015 no hay ninguna economía comparable de las principales 20 que tuviera una participación de esas dimensiones en términos de propiedad, ¿no? Eso no lo hace bueno, no lo hace mal, lo hace diferente. Dirán, en China tiene características chinas y eso tiene implicaciones políticas, económicas, en el medio ambiente, estratégicas, sectoriales. En la mayoría de los casos, de nuevo, no hay sorpresas. ¿Por qué no invierte China en un país? ¿Por qué lo hace en otro? ¿Por qué se plantea? Y estoy hablando estricta y exclusivamente del tema de propiedad, ¿no? La ciudad de Pekín es propietario único del principal productor de autos en China, BAIC, ¿no? Produce más autos que México. Bueno, si vas a establecer una relación de inversión con BAIC, pues más te vale que sepas con quién estás lidiando. No lo hace mejor ni peor que Volkswagen o la Ford, ¿no? Pero es relevante comprender las implicaciones de ello, ¿no? Hay todo un debate estadístico, legal, hago un par de citas, yo no soy el experto, sobre las SOE, State Owned Enterprises, que si bien es interesante y que podemos partir de 117 State-owned enterprises en el caso más extremo, es decir, empresas propiedad del gobierno central, hasta una definición mucho más amplia de más de 160,000 empresas propiedad del sector público, ¿no? Esta es la divergencia de 117 a 160,000. En ambos casos yo creo que no comprenden la dimensión cualitativa del sector público, ¿no? De nuevo, no lo hace bueno, no lo hace mal, lo hace diferente y es un ente, un actor omnipresente, ¿no? En los medios, en el sector automotriz, en el comercio, en el tequila, en la carne de cerdo, etcétera, etcétera, ¿no? Un par de implicaciones y yo creo que las implicaciones de este sector público que es omnipresente, tiene enorme relevancia del ámbito cultural a estrictamente inversiones y muchos otros, ¿no? Termino simplemente destacando que, en fin, esto es un primer, yo les digo, no un primer, es un paso en una dirección a buscar entender en términos más cualitativos e institucionales la relación de América Latina con China, que por supuesto se pudiera hacer para México, para Brasil, para Cuba y por supuesto desde una perspectiva china con mucho mayor detalle este nivel mesoeconómico, ¿no? De la relación, las relaciones interempresa y los temas institucionales son de enorme relevancia, en muchos casos sorprendentemente, claro, son muy débiles, ¿no? Tenemos instituciones en donde la economía, el comercio, proyectos de infraestructura, etcétera, hay un boom, ¿no? Miles de millones y aumenta en dígitos de año en año. Claro, las instituciones encargadas en términos de embajadas, en términos de consulados, en términos de instituciones académicas, organismos empresariales, etc., uno se encuentra que están bastante estancadas, ¿no? Yo hago siempre referencia a esta entrevista que le hicimos al doctor Sushi Chen, toda una institución. Yo creo que en el Instituto de Estudios Latinoamericanos del CAS le hicimos ahí una larga entrevista en su casa el año pasado, salió publicado ahí en los cuadernos de trabajos del CECHIMEX,
el profesor Sushi-Chen ya está más allá del bien y del mal, y por ahí puede decir algunas cosas que por ahí otros no puedan decir, y donde plantea pues, la época dorada de la máxima institución que genera conocimiento en China, y yo diría en Asia sobre América Latina, que es y las Américas. La época dorada fue a principios de los 90, ¿no? Y desde entonces, en términos de investigadores, de generación de conocimiento, los cito, no lo digo yo, de directores y subdirectores en las últimas generaciones que no hablan ya español, ¿no? Y son gente que viene de otros lados, de Europa, de temas diversos. Entonces uno dice, híjoles, ¿por qué? ¿Qué sucede? ¿Cómo puede ser ante el boom, el creciente interés en China sobre América Latina? ¿Cómo puede ser que esta joya que tienen, me parece a mí, de ligas, en donde uno diría, oye, pues si tenían 110, 120, 130 investigadores, pues uno se imaginaría que debieran tener hoy un dígito más? Pues no, oh sorpresa, ha caído en forma significativa, y no solo cuantitativamente, sino que también cualitativamente. Entonces, las instituciones las conocemos, han estado acá, etcétera, en México, en Brasil, en Argentina, sorprendentemente son muy débiles, particularmente instituciones como la CELAC, ¿no? Sería interesante, lo que pasa es que no sabría quién invitar, pero bueno, sería muy interesante invitar a la gente de la CELAC a hacer una presentación sobre el proyecto, la relación con China, etcétera, con todo este concepto de una secretaría pro tempore, ¿no? Y lo cual implica que no hay una institucionalización mínima siquiera para contar las becas que China le ha ofrecido a América Latina en los últimos 5 años, ¿no? Entonces, bueno, termino con esto, los invito a revisar el documento. De nuevo, se trata de tener un debate crítico, una invitación a mejorar este conocimiento respetuoso, propositivo, y que creo que tiene una larga trayectoria en el futuro, con contrapartes chinas, latinoamericanas y de otros lados, ¿no? Muchas gracias. Bien, pues procedemos a una sesión de preguntas y respuestas. Les pediríamos si se pueden presentar y hacemos una ronda de 3 y vamos a tomar los Eugenio Iniendo desde Chile. No resistí la tentación de quedarme, porque me parece muy interesante la resumen que hiciste del libro, que yo todavía no leo por algunas cosas. Y sobre todo al final, el tema de cómo ahondar en el conocimiento de realmente cuál es el tamaño del sector público chino. Pero ahí viene la historia. Uno, cuando el profesor Yang dice que el Consejo Chino para el Fomento del Comercio Internacional, en español, es un organismo cuasi gubernamental, se olvidó la historia. Este organismo nació en 1954, 56 a más tardar, nace junto con la Feria de Cantón Parcial de por extranjero en plena época previa al radicalismo de Mao, cuando van construyéndose las instituciones en China, y siempre fue un instrumento del gobierno. Más la sociedad china del Estado Autónomo de extranjero eran los brazos, uno el político y otro el comercial y financiero de China. Viva China, que no estaba, que era casi autosuficiente, pero ya tenía los instrumentos. Con el cambio, con los tiempos, después de la apertura, se convierte. ¿Por qué? Porque hay un crecimiento de empresas estatales privadas, de empresas privadas mínimas, de tamaño internacional mínimo, y entonces le cambian y le ponen cuasi. Es más, en los directorios chinos no se llama así, se llama Cámara de Comercio Internacional de China, se le pone. O sea, lo comercializado, pero en esencia es un instrumento del Estado, ¿no? Y así pasa con la mayor parte de los elementos que están detrás de esto. Cuando empezó la apertura, en los años 80, el gobierno chino clasificó la propiedad en 3 formas:
se llamaba propiedad de todo el pueblo, que era la certeza del gobierno central, de bienes y de servicios. Luego le llamaba, segundo, propiedades colectivas. De ahí venían propiedades de las ciudades, de las provincias, venían las cooperativas de consumo y de ahorro, que son muy numerosos en el campo, etc. Y finalmente el sector privado, que en realidad eran servicios, eran restaurantes, peluquerías, poco a poco fue creciendo el sector privado. De suerte que si uno divide esas cosas, pues aparece que el sector central ha bajado mucho, pero que el sector público se ha ampliado al ritmo que ha caminado la economía china. Y finalmente, cuando se dice que en China hay digamos, en las instituciones con América Latina ha habido un debilitamiento, eso también responde al tamaño y crecimiento de los intereses de China en el mundo. Es mucho más importante Asia, pero mucho más importante. Y vean la rama de la Academia de Ciencias Sociales de China que estudia Asia, que están vinculados con los centros internacionales, estratégicos internacionales de Asia, es numerosísimo. Ya no digamos América del Norte, Estados Unidos o la Unión Europea. ¿No? Y por eso el IGAS se ha ido recuperando, además de que tuvo en conjunto mala producción, nunca hizo grandes cosas, ni como documento político ni como documento académico, son excepciones las que ha habido, ¿no? Eso yo creo que luego trataré de fundamentar más adelante. Y por último, el papel de evaluar las inversiones extranjeras de China, el flujo de salidas de inversión directa que le llaman los chinos al extranjero, tiene necesariamente que tomar en cuenta que todavía el concepto de inversión directa de los chinos en el extranjero es estratégico político. Está dispuesta a gastar lo que sea con Ecuador, con Venezuela, con las repúblicas bolivarianas, porque tenía que jalárselas, no porque tenía rendimiento económico. O sea, cuando vino este camino, para cierto desprestigio político, no se preocuparon mucho, ¿no? Lo mismo pasó en el Medio Oriente, el caso de Libia. Sí fue un golpe para el Irán, pero era una penetración geopolítica. O sea, ahí para entendernos que el comportamiento económico de China en el extranjero sigue teniendo una alta dosis de intervencionismo político estratégico. Félix Zubita, investigador itinerante, aparte de las instancias en China se han hecho recientemente. Sí tuve la oportunidad de pasar unos meses en Brasil y a Cuba he ido como 20 veces. Pues eso es lo que me voy a referir. O sea, para mí los brasileños también son nacionalistas. Entonces su poder de negociación con los chinos está mucho más equilibrado que el de otros países. En el caso de Cuba, uniéndome a las acertadas intervenciones del embajador Anguiano y por cuestiones personales, yo sé que inclusive en la relación con Estados Unidos, China ha tenido mucho que ver. Hace años les dijeron a los cubanos que no se peleen con estadounidenses. Entonces, todo el mundo habla del papá, pero no se dan cuenta que atrás de eso China está precisamente jugando ese papel. Lo político, que si como hace años a los amigos de China, a los militantes simpatizantes, buscaban también expandirse a través de la teoría de los tres mundos, de la zona de las tempestades, y de conquistar la ciudad de los campos, era conquistar eso, ya terminó, porque también la parte esta que al margen se trata de la inmigración. Los chinos llegan sin visa a Cuba. Yo me he encontrado chinos y chinas en el aeropuerto de La Habana. Entonces, lógicamente, más un Dragon Mark, que está en Bahamas, en una parte del Caribe, entonces también quieren mucho. Y bueno, ya como apunte, me extrañó no ver a Sam Schneider, que yo también conocí en la Freie Universität, es especialista de China, aunque era con la región de Taiwán, y bueno, vecina no la conocí. Gracias. Pregunta. En lo que se decide, yo preguntaría, en esta lógica de los actores, Enrique, en México desde hace varios años, en los distintos eventos, este tema de los hermanamientos, es un actor como de una relación muy importante entre las ciudades. Y mencionaste bastante para el tema de
las provincias, de las ciudades chinas. Y en México, pues las iniciativas parece que son más independientes, no están coordinadas, no están articuladas, y hace falta, yo creo que resultados. El mejor Carlos Heredia del CIDE, que se aproximó más a hacer, pues no de la descripción de los distintos hermanamientos, pero hace falta una evaluación más profunda. Al respecto, creo que merecería algún comentario, no sé si tú tengas algo a propósito de esto, información alguna reciente, sino para dejarlo, como dices tú, como líneas de investigación, en lo que se decide. Le damos la palabra al doctor y a la segunda ronda. En este corte de caja que intenta este libro, por lo menos lo que entendemos, Enrique, que lo que intentas es hacer un corte de caja y una invitación a pasar de la obviedad a otro enfoque. Yo le diría que también, como llegamos a decir hace 12, 14 años, es pasar del asombro, ya que esa etapa creo que debió haber concluido hace mucho tiempo y desespera. Pero, bueno, en este corte de caja que se intenta, a través de estos análisis que intentan ser más puntuales, más concretos, más bajar el microscopio hacia abajo, ¿cuál es tu síntesis? Me interesaría mucho, no de tu artículo, sino de tu lectura de estos nuevos o estos intentos de reenfocar la relación de China con América Latina. O sea, y bajo dos relaciones, sobre todo la que más me interesaría es la de China, ¿sí? O sea, ha cambiado, hoy podemos hablar que hay un nuevo espíritu, intencionalidad de China con América Latina en sus inversiones y en su trabajo de posicionamiento industrial, o sigue siendo parte de ese mismo enfoque o de llegada que hizo con América Latina, y podemos hablar del 2000 para acá tal vez, ¿no? Que ese es el punto central. Si podemos pensar que hay nuevos elementos que debiéramos de considerar, como dice Eugenio, pues sigue habiendo una gran intencionalidad política que precede a los dineros, ¿no? Y en el caso de América Latina, aunque a lo mejor presumimos un poco la respuesta, nos interesaría saber tu opinión. Si algún país en América Latina, bajo este enfoque de laboratorio, ha tenido una mejor respuesta, ¿sí?, respecto a China, de entenderla y aprovecharla. Bueno, pues muchas gracias por sus comentarios. Yo diría, de nuevo, es una invitación a mejorar, profundizar, con colegas además que yo diría que están en creciente interés, también están en un debate. Yo coincidiría, y me acuerdo de discusiones ahí con el doctor Yang, ¿qué tiene esto de cuasi? ¿No? Pues digo, yo no le veo ningún cuasi, pero bueno, de cuasi gubernamental. Entiendo su intención, en fin, de una relación donde hay nuevas instituciones, nuevos intereses, que se transmiten también en los eventos, en la composición de empresas que participan de las chinas en estas cumbres empresariales. Uno ve, yo diría, una composición nueva. Eso no significa que no sean muchas, por no decir todas, públicas desde esta perspectiva, pero claramente no son ya todas del gobierno central o estas 117, eso es, sino que es una composición nueva que simplemente pues hay que estar atentos, ¿no? Digo, da para una fantástica tesis de licenciatura, maestría o doctorado, en puros SPIT, cambios históricos y en los hechos, ¿no? Y cómo esta institución se ha convertido en una institución muy relevante en la relación de América Latina y con México, con Uruguay, con Brasil, una institución muy relevante. Y llama la atención que el poco conocimiento, digo, de nuestros
colegas de ProMéxico y muchos otros, pues es nuestra contraparte, ¿no? Pues tú y yo pues somos iguales, etcétera. Y oh sorpresa, se pelearon con la Secretaría de Turismo en quién sabe cuánto y hoy les cancelaron la cita, etcétera. Hay vasos comunicantes que en América Latina y en México no estamos comprendiendo suficientemente. Yo diría comprender estos cambios, ¿no? Más allá del cuasi, donde alguno dirá, pues esto de cuasi tiene poco, hay todo un debate ahí, Arturo lo conoce mucho más que yo, un grupo de gente también en China, en fin, sobre todo esta discusión de la propiedad, cambios en la propiedad en términos legales, en términos estadísticos, los invito a revisar el documento, ¿no? Digo, es más allá del tema cuantitativo, pero que es de la mayor envergadura. Digo, yo lo he citado por ahí un par de veces y no puedo mencionar un par de veces y lo vuelvo a hacer, ¿no? Recuerdo un taller hace 1 año y medio, 2 años, está por ahí en el portal del Sechimex, un querido diálogo ahí entre el Instituto de Ciencia y Tecnología de la Ciudad de México, bajo esta administración, y la contraparte china de la Ciudad de Pekín, ¿no? Un día bonito, todos de acuerdo, estrategias, conceptos, upgrading, escalamiento, conocimiento, ciudades del conocimiento, todo muy bien, ¿no? Hasta que llega el loco del pueblo, uno diría y les dice, oye, ¿de cuánto es tu presupuesto? ¿No? Porque estamos muy de acuerdo. No, bueno, pues el presupuesto de la Ciudad de Pekín tiene un dígito más, ¿no? Pues ya igual, pues ya no somos, ¿no? Claro, un dígito más, sin incluir las más de 30,000 empresas de la cual la ciudad de Pekín es propietaria, punto, ¿no? Una de esas, pues es BAIC, ¿no? Y hay otras grandes transnacionales. Entonces, claro, podemos estar en un debate crítico, diferencias, divertido, coincidencias, en estrategias, etcétera. Pero la capacidad de implementar instrumentos en términos de ciencia y tecnología, por no decir en otros 25 rubros de cultura, de turismo, etcétera, son inconmensurables, no son comparables. No solo tiene un dígito más formalmente el presupuesto anual, yo recibo 10 y el otro recibe 100, sino que además tengo 30,000 empresas con un presupuesto en ciencia y tecnología donde le ponemos pues, los dígitos más que quieran, ¿no? No es irrelevante el tema, yo diría, ¿no? Coincido mucho en el tema estratégico político, por supuesto, de la OFDI, lo hemos analizado con mucho detalle en términos de estas instituciones, filtros, listas negativas que legalmente en otros países no se usan, a debate, ¿no? Cada vez son menos, pero yo diría que en términos cualitativos la omnipresencia sigue siendo relevante. De nuevo, esto no lo hace bueno ni malo, lo hace diferente y hay que comprender esta diferencia. Si analizamos el interés de integrar nuevos instrumentos de mercado en China y uno dice, pues también en México tenemos reformas, ¿no? Pues entonces estamos bastante parecidos, ¿no? Claro, pero no partimos de la propiedad del 50% de 30,000 empresas de la ciudad de Pekín, donde lo parecido pues no es muy parecido, digamos así, dejémoslo así, ¿no? En fin, yo estoy de acuerdo también con Félix, sí, digo, no es el tema del libro, pero llama la atención y tiene que ver también con la pregunta de Arturo Oropesa. Claro, llama la atención, yo te diría en términos de síntesis, la enorme debilidad institucional, ¿no? Es decir, tenemos instituciones públicas, privadas y académicas en forma autocrítica muy débiles, con poca generación de conocimiento. Yo no soy nadie acá para hablar de China, pero dicen algunos que sí saben de China, como el doctor Su Chicheng, y conozco
por lo menos 5 institutos de estudios latinoamericanos en China, en Chengdu, en Hangzhou, en Chongqing y en otros, donde quieren abrir institutos de estudios latinoamericanos y no tienen con quién, ¿no? Y entonces, ¿qué están haciendo? Pues están reciclando a profesores, queridos amigos, y me da gusto que tengan un ingreso extra por un par de meses, etcétera, pero reciclando a profesores por 6 meses, con eso abren, inauguran, etcétera, y después de 6 meses uno dice, oye, ¿y dónde quedó el centro? No, regresan el próximo año de nuevo por 2 meses y volvemos a reinaugurar por segunda y otra ocasión. Llama la atención, digo, y son institutos, y lo digo con mucho respeto, mucho cariño, mucho reconocimiento, son instituciones de estudios latinoamericanos, ¿no? Con un especialista, ¿no? Es como estudios asiáticos con una plaza y media, ¿no? Es el pejo. ¿Y cuándo van a llegar a estudiar el caso de la relación de China con Mérida? Pues hoy no, y en los próximos 35 años, pues no. Entonces, llama la atención que no haya un mayor esfuerzo, ¿no? Y hemos, como Sechimex, en el grupo de alto nivel, en la binacional México-China, hecho 5 propuestas con nombre, apellido, presupuesto, fechas, contrapartes chinas, y la respuesta es, la binacional, el grupo de alto nivel no se dedica a eso, ¿no? Nosotros no tenemos presupuesto. ¿Quién lo hace? Pues no sé, pues ahí vea, no sé quién, hoy nosotros no. Entonces, en fin, lo digo en términos positivos, hay una cierta desesperación, si ustedes quieren, en el sentido que 10 años, y pues decimos, oye, las instituciones, ojo, en el sector privado, pues yo diría, no es mucho mejor, ¿no? Digo, han estado acá, es aplaudible, es loable, los organismos empresariales, el POMSE, los esfuerzos que están haciendo Efraín Calvo en Pekín y otros esfuerzos, pero para la magnitud del segundo socio comercial uno debiera tener una institución con 20 pisos y 100 personas trabajando, ¿no? Y no es el caso, ¿no? Les alcanza igual que a nosotros para el café y las galletas, ¿no? Y no mucho más, a veces para el té. En general no. Entonces yo diría, sí, pues que Brasil sea muy nacionalista, pero realmente los resultados son iguales o peores que en otros países que no son nacionalistas. En términos de instituciones, tú tienes una cámara empresarial, el Consejo Empresarial Brasil-China en Sao Paulo, muy poderoso, he estado una semana con ellos, los conozco con cierto detalle. Claro, están Marco Polo, Embraer y las 3 o 4, por supuesto, Vale, y otros con muchos recursos, y donde me ha tocado, pues llegan los catacíntros, uno diría, las empresas micro pequeñas que están del otro lado y dicen, oye, ¿yo qué? Y te dirá Embraer y otros, pues, ¿qué de qué? Pues organiza tu institución, nosotros estamos muy contentos y la relación va muy bien, punto. El resto, pues acá no tiene mucha cabida, haz tú tu grupito y a ver cómo te va. Eso no lo conozco tanto, pero yo diría que no obstante uno se encuentra con pocas instituciones. En el caso de Cuba, he estado un par de veces recientemente, uno se imaginaría de nuevo el Instituto de Estudios e Investigación en la no sé qué Habana, en la Universidad de 25 pisos. Pues, nuestros colegas que trabajan en China pues están al lado del baño, no sé dónde, no tienen papel, olvídense impresoras. Entonces, en términos serios, y propositivos, hay que mejorar estas instituciones, nada más. Y creo que es en interés de los dos, en interés de México, de Cuba, de América Latina, de la CELAC y de China. Porque de otra forma el argumento de Armon y otros es real, el sentimiento antichino se lee todos los días en el periódico, ¿no? Entonces no lo digo como amenaza, sino que es real, hoy en día existe y hay un caldo de
sustantivo que es todo menos armonioso y que si no lo llenamos con conocimiento, con un debate, pues vamos a estar en problemas, ¿no? Entonces yo diría, para terminar de nuevo en términos de síntesis, estos actores, estas instituciones, los poquitos que contamos acá, claro, con excepción de un par de grandes empresas en Argentina, un par de empresas e instituciones en Brasil muy poderosas con intereses y con capacidad de sobrellevar problemas hasta en la relación bilateral, ¿no? Con actores en China, con actores en Argentina, donde por ahí el sector público cierra las importaciones de soja o soya provenientes de Argentina, se mueven y de pronto las cosas funcionan de nuevo. Con estas excepciones, yo les diría, en general, pues son pequeños echimex y pequeños que gritan, tienen voz y poco voto. Entonces me parece que ahí las dos partes, China y América Latina, debieran hacer un esfuerzo muy sustantivo, invertir en instituciones, invertir, me parece a mí, en el MOFCOM, tener personal más especializado en México, en Argentina, en temas culturales, en temas académicos. Eso no se está haciendo suficientemente, y de nuevo prometer 6.000 becas y maestrías como se hace en la CELAC y no tener siquiera la capacidad de contarlas, ¿no? Y Uruguay, ¿cuántas les tocaron? ¿No? Uruguay, no sé. Eso no es suficiente, ¿no? Es una corresponsabilidad. No estoy diciendo China, no, estoy diciendo China y América Latina en cada uno de los países. Y no veo, la verdad, desgraciadamente, masa crítica hoy en día, y volviendo acá al caso de México, no veo masa crítica que le interese o exija el tema, ¿no? En el legislativo, en el ejecutivo, bonitas posibilidades de mejorar esta institucionalización en instituciones concretas, como en esta cumbre empresarial, por ejemplo. Pues lo que reflejan es de que son débiles y seguirán aparentemente débiles, ¿no? Es decir, es un evento ahí en las afueras de Zapopan, participación latinoamericana minúscula, de 42 países participan 10, 15, los otros, pues, quién sabe, evaluaciones desconocidas. En fin, se gastan muchos recursos en estos grandes eventos, y yo diría, pues, sería una fantástica oportunidad de fortalecer instituciones como el ILAS. No me paga nadie a mí para andar pidiendo recursos para el ILAS, ¿verdad? Pero de fortalecer estas instituciones. En fin. Si hay alguna otra pregunta o comentario. Pues muchas gracias por su atención, por acompañarnos. Esperamos próximamente.